Dios les bendice, familia. Llegamos al sexto mensaje de esta serie, el cual he titulado Recordando viejos principios bíblicos. Y la razón es porque hay dos versículos que quisiera compartir con ustedes, que son viejos en el sentido de que los he estado escuchando ya por 48 años en mi caminar con el Señor. Y la verdad es que son versículos bien conocidos, pero que a veces como que no nos hemos detenido en los pasajes lo suficiente como para ver los detalles. Y cuando estaba allí en el lugar, tuve la oportunidad de hacerlo y de ver lo que Dios estaba mostrándome en estos dos versículos que quiero compartir con ustedes. Vayamos a la palabra del Señor. La primera cita se encuentra en Romanos, capítulos 8, los versículos 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29, la palabra del Señor dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo es bastante mencionado, especialmente cuando estamos pasando situaciones bien difíciles y complicadas, como la que yo estaba. No se preocupe, porque todas las cosas ayudan a bien. Y le soy bien sincero, yo lo uso también. Y es bien fácil aplicárselo a otros, pero cuando la situación difícil nos llega a nosotros, entonces es más difícil aplicarlo a nosotros. Pero veamos lo que Pablo está tratando de decirnos en estos dos versículos. En primer lugar dice, y sabemos que. Ahora, ¿cómo podemos saber de que todas las cosas nos van a ayudar a bien? ¿Cómo podemos estar seguros de que estar hospitalizado, tener tuberculosis o cáncer o cualquier otra enfermedad, cómo podemos estar seguros de que todo eso nos va a ayudar a bien? Pues hay dos maneras de saberlo. Uno, por la palabra del Señor, por la promesa, porque en la Biblia hay innumerables casos donde personas estaban pasando por muchos sufrimientos, como el caso de José, que es uno de los más típicos, pero después vemos que al final de la historia Dios usó todo eso para salvación de toda una nación. El caso de Job, el caso de Daniel, el caso de Pablo, el caso de Juan. O sea, hay tantos y tantos personajes en la Biblia que nos aseguran de que todas las cosas nos ayudan a bien. La segunda manera es por las experiencias de otros o las nuestras. Podemos ver en el pasado, darnos cuenta de que cuando creíamos que algo era completamente malo, Dios lo usó. Él tornó la maldición en bendición. Y por eso podemos decir como el apóstol, y sabemos, nosotros sabemos, que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. La pregunta es, ¿cómo sabemos quiénes son los que aman a Dios? Juan, capítulo 14, 21, nos deja saber quiénes son esos. Fíjense bien lo que Juan escribe en el capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué hermoso. Jesús lo dijo bien claro. Yo sé quiénes me aman. ¿Quiénes? Los que guardan la palabra y la obedecen. Por eso, nosotros dos, mi Padre y yo, nos manifestaremos en ellos. Y sí que lo hace de una manera preciosa cada vez que actuamos en obediencia al Señor. Luego dice el versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y esto incluye, por supuesto, todo. Y hay un versículo que he estado meditando en él mientras he pasado esta experiencia. Se encuentra en Job,
capítulo 2 en el versículo 10. Es interesante que Job es probado. Primero el diablo pide permiso para tocar sus pertenencias, Dios se lo da. Y yo he estado allí, recuerdo cuando perdimos la casa, perdí el trabajo. Y Dios me dijo bien claro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. Y al perder la casa pude decir, Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Y la segunda ocasión, cuando él va y pide permiso a Dios, fue cuando estuve con el cáncer. Dios diciéndome, el diablo ha pedido permiso para tocar tu cuerpo. Y es en este momento de la historia de Job, cuando en el capítulo 2, verso 9, encontramos la manera que su misma esposa lo trata. Dice el verso 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Verso 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense que su propia esposa le haya dicho esas palabras. Tienen que haber dolido, pero mire la respuesta de este hombre, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nos gusta recibir el bien de Dios, pero Job está diciendo, ¿acaso no vamos a recibir el mal de Dios? ¿Acaso no vamos también a confiar cuando Dios permita que el diablo haga algo en contra de nosotros? Y mientras estaba ahí en el hospital, meditaba en este versículo. Luego en el mes de enero, 21 días de ayuno y oración con el ministerio, tuvimos 21 noches estudiando la palabra del Señor sobre la importancia de recibir. Por gracia recibiste, por gracia dar. Y llegó a mi mente este versículo de Señor, de veras, somos muy buenos para recibir de ti el bien. Ayúdame también a aprender a recibir del mal, como decía Job. Luego dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? De nuevo, porque la palabra del Señor así lo afirma. Fíjense bien lo que dice Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos asegura que todas las cosas van a ser para bien. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios no cambia en su naturaleza. Por eso en Nahum dice, Jehová es bueno. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Sí, Nahum, capítulo 1, verso 7, nos asegura que Jehová es bueno, no importa las circunstancias. Que Él les fortalece en el día de la angustia y que Él conoce a aquellos que en Él confían. No te olvides, Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación, dice Santiago. Él siempre será bueno, Él siempre será fiel. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora fíjate bien el verso que sigue, el 29, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. El verso 28, la última parte, porque a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando estoy leyendo esta frase me acuerdo de Romanos capítulo 11 versículo 29. Más adelantito tú vas a ver que Dios asegura, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí lo traigo a colación porque a veces hay personas que debido a el pecado, debido a las circunstancias que los rodean, no ejercen su llamado y a veces piensan que ya todo terminó y que no tendrán otra oportunidad. Pero yo quiero en esta tarde decirte que son irrevocables. Una vez Dios los da, no los quita. Se desactivan por la desobediencia, se desactivan quizá porque estás en un sabático
porque has tomado un tiempo para dejar de servir. Pero se activan tan pronto nos arrepentimos, tan pronto confesamos. Dios entonces puede usar. Para mí el caso mejor para ilustrarlo es el de Jonás. No obedeció, se desactivó su llamado. Se arrepiente mientras está en el vientre del pez y luego se activa la ciudad y toda la ciudad se convierte al Señor. Así que Dios tiene propósito para todos aquellos que hemos sido llamados, aun cuando las circunstancias no son favorables. Verso 29, porque a lo que antes conoció, ¿desde cuándo Dios nos conoce? Mira lo que dice el Salmo 139, versos 14 al 16. Yo no sé usted, pero cuando yo me siento a escribir todos estos versículos con estos principios, los disfruto porque la palabra está rica, llena de promesas y de sabiduría. Mira el Salmo 139, versos 14 al 16. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué hermoso es el Señor. Nos conocía desde antes de nacer, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él puso sus ojos en nosotros y nos amó a pesar de que nosotros quizás no le conocíamos, como en mi caso, que lo llegué a conocer hasta los 16 años. Pero qué hermoso es saber que Dios nos conoció desde antes. Y luego dice que no solamente nos conoció, sino que nos predestinó para que fuesen hechos. Y aquí está la clave de todas las cosas ayudan a bien. Para mí, este verso 29 es más importante que el 28 todavía. ¿Por qué? Porque dice el verso 29, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, la meta final de todo nuestro sufrimiento, de todas nuestras angustias, de todo lo que nos suceda, de los días de gozo, de alegría, de sonreír. Para mí, la meta final es llegar a ser conforme a la imagen de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo. Todo lo que nos sucede va a venir para bien porque ese propósito se cumplirá, porque debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La meta final será, como dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. El apóstol lo dice de esta manera, Efesios 4, versos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta final es parecernos a Cristo. En medio del sufrimiento, la Biblia en hebreo dice, por cuanto Cristo padeció, aprendió la obediencia. Puedes estar seguro de que si Dios supiera que hay otro método que funciona con nosotros, los seres humanos lo usaría. Pero estoy convencido de que lo único que funciona es el sufrimiento. Ahí es donde aprendemos a obedecer. Ahí es donde aprendemos a valorar el amor inmenso que Dios nos tiene. Es hermoso que de un versículo podamos sacar tantas enseñanzas. Pero ahora vayamos al otro versículo que quiero compartir. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Este versículo también es muy usado en la cristiandad. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo he escuchado, y yo mismo lo usé por mucho tiempo,
Cuando una persona está en problemas, uno le dice, hermano, pero no se preocupe, que Dios no le va a mandar una prueba que usted no pueda soportar o sobrellevar. Yo lo usaba. Hasta que en una ocasión fui a la iglesia bautista aquí en Orlando. Ahí nos congregamos con Jimena por 18 meses en un tiempo donde Dios nos dio un sabático. Un tiempo para descansar, ir, sentarnos y oír. Y el pastor titular de la iglesia estaba hablando de un tema, y cuando llegó al tema de la tormenta, él dijo lo siguiente: yo podría hablarles a ustedes de tormentas, de esos momentos difíciles en nuestra vida, pero creo que más cualificado que yo está uno de los pastores del staff, así que lo he invitado a él para que él venga y nos hable de las tormentas, de cómo el Señor lo ayudó a él a atravesar su tormenta. Y aquel hombre se paró y usó precisamente este versículo. Y él dijo, antes de comentar, de decirles a ustedes cuál fue mi tormenta, quiero traer a colación este versículo porque muchos cristianos dicen que Dios nunca les va a permitir nada que no puedan sobrellevar. Y yo quiero decirles que sí, es todo lo contrario, que sí, que Dios sí nos va a permitir situaciones que no podemos sobrellevar. Aquí en este verso decía él, aquí dice la tentación, pero no dice las pruebas. Y ese día se me abrieron los ojos y dije, es cierto, no dice prueba, dice tentación. Y tentación es lo que nos inclina hacia el pecado, pero la prueba va a ser para purificarnos, va a ser para hacernos crecer, para madurar. Y entonces él contó su historia y dice, ahora les diré por qué es que yo creo que Dios sí nos va a permitir cosas que no podremos sobrellevar. Estaba, dice él, en una clase aquí en la iglesia y yo le había dicho a todos que por favor nunca me interrumpieran cuando yo estoy dando una clase porque es la palabra del Señor y para mí es sumamente importante y no deben interrumpir. Y en una ocasión alguien llegó, me tocó la puerta en donde yo estaba enseñando y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Y yo me quedé viendo como, pero si yo les he dicho que no me interrumpan, ¿por qué lo hacen? Y él dijo amablemente, perdón, no puedo salir, estoy enseñando. Y él le dijo, pastor, usted tiene que salir, por favor, necesitamos hablar con usted, venga, después lo entenderá. Él se disculpó con la clase, amablemente les dijo, disculpen, pero necesito salir, hay algún gente que me quieran decir. Y la persona que fue con el mensaje le dijo, pastor, lo siento mucho, pero usted debe de ir a casa ahora mismo, su esposa lo está llamando. Sí, pero es que estoy enseñando. Pastor, por favor, vaya. Su hijo se acaba de suicidar. Y ese hombre salió corriendo, se disculpó con la clase y él dijo lo que nunca olvidaré. Por eso es que yo les digo que Dios sí va a permitir cosas que no podemos sobrellevar. Como un padre y una madre pueden sobrellevar el suicidio de su propio hijo. Jamás. Pero como no podemos por nuestras propias fuerzas, entonces Dios nos da de su gracia para poderlas sobrellevar. Y yo les digo, hermanos, que Él tiene toda la razón. Cuando recibía la quimioterapia, no fue tanto la operación, créanme, los 5 días en el hospital, fue la quimio. Y me lo habían dicho, que la quimioterapia es peor que la enfermedad. Llegaron días donde pasaba acostado, tirado en una cama y no tenía fuerzas para hacer nada. Momentos donde, Señor, por favor, ayúdame. No puedo sobrellevar todo esto por mis propias fuerzas. Y Él me dio gracia y sabiduría, Él me dio fortaleza y pude sobrepasar. Y ahora con estos 30 días en el hospital, esa noche, la peor noche, yo pude decirle, Señor, ya no aguanto, ya no soporto, por favor, llévame a casa. Llévame, ya no aguanto más, ya no puedo. Mi cuerpo es como que ya no más dolor, Señor, no más. Por eso yo creo que lo que este pastor dijo fue bien sabio y tiene mucha razón. Dios sí va a permitir circunstancias dificultosas, lugares
donde nos encontramos a veces en la misma iglesia con situaciones que no podemos ya, que queremos tirar la toalla y varios pastores lo hacen, porque ya no dan más. Situaciones donde los hijos hacen cosas que no podemos sobrellevar. Pero la gracia de Dios es suficiente. Pablo también oró 3 veces porque ese aguijón que lo abofeteaba, ese aguijón, era insoportable. Pero Dios le dijo, Pablo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso Pablo dice, por tanto, he decidido gloriarme más bien en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que sí, mi hermano, llegarán situaciones en tu vida que no podrás sobrellevar por sí mismo, pero Él te dará su gracia. Ahora bien, lo que está diciendo ese versículo es que no vas a pasar por una tentación que no sea humana, pero también que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Que juntamente con la tentación hacia el pecado vendrá la salida. Eso es lo que Él te ha prometido. Que cada vez que te sientas tentado a hacer lo malo, te dará la fortaleza del Espíritu Santo y podrás vencer. Por eso Él enseña a orar, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Líbranos del mal. Porque van a haber situaciones complicadas, difíciles, pero Él te dará la salida. Pues Él dice, pues fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá. ¿Te acuerdas de José? José es un buen ejemplo de esta situación. José en Egipto estaba pasando una situación bien complicada. ¿Te acuerdas cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo en varias ocasiones? En una inclusive lo agarra de su ropa. Y en el capítulo 39, verso 10, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó. Pablo le decía a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles, no caigas en ellas. Así que Dios sí nos va a dar la salida a cualquier tentación que tengamos. Él lo hizo con José, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Es como cuando te pones a ver televisión y va a ver una película pornográfica o un anuncio, cualquier cosa, tú tienes el control. Tú eres el que decides apagarlo o cambiar de canal o no ver lo que no te va a edificar. A veces estamos tentados a decir algo que no está bien y el Espíritu Santo te va a decir, si no bendice, no se dice. Y vas a poder lograrlo. Así que por eso yo le llamo viejos principios bíblicos, pero que todavía funcionan. Acuérdate, todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos a Dios. Es la clave, guardar su palabra, obedecerla. La meta final es llegar a la plenitud de un varón perfecto. Esa es la meta. Por eso todas las cosas, escasez, abundancia, enfermedad, salud, todas las cosas, paz, conflicto, todas las cosas nos van a ayudar a bien porque esa es la meta final. Pero también podemos recordar que cuando no podamos soportar la prueba, Él nos dará su gracia. Su gracia es suficiente. Pero también cuando llegue la tentación, Él es fiel. Nos dará la salida, aunque esta sea la de huir por las pasiones juveniles.
Hermosa es la palabra del Señor, y sé que no tornará atrás vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviado. Sé que Dios está hablando a tu corazón. Habla con el Señor, dile cómo te sientes. Estoy seguro que terminarás como Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios lo está permitiendo con el propósito de que tú madures y alcances otro nivel aún más alto, de que te parezcas más a Jesucristo. Un día podrás dar testimonio que toda esta situación será para bien. Y acuérdate, no hay pecado en este mundo que no puedas vencer. Él te dará la salida. Oremos al Señor. Gracias por estos versículos que son tan conocidos muchas veces, pero a veces no hemos tenido el tiempo de escudriñarlos, de ir palabra a palabra como lo hemos hecho en estos momentos. Gracias por hablarnos, por tu Santo Espíritu, por guiarnos a toda verdad. Gracias por la aclaración, Señor, de que sí, vendrán situaciones difíciles, imposibles de soportar. El dolor será mucho. Señor, pero tú estarás allí con nosotros. Tú nos vas a sostener porque tú eres bueno, fortalece en el día de la angustia y conoces a los que en ti confían. Porque tú no cambias, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por esa certeza y esa seguridad. Podemos decir, y sabemos, sí, que todas las cosas ayudan a bien, porque eres bueno, porque tienes pensamientos de bien y no de mal. Gracias, oh buen Dios. Señor, y gracias porque en el momento de la tentación, tú estarás con nosotros. Sí, Señor, aún en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado nos infundirán aliento. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Por eso te alabamos, te bendecimos, postrados te adoramos, porque eres un buen Padre que tiene cuidado de sus hijos. Gracias, oh buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga y nos veremos pronto en el mensaje número 7 para seguir aprendiendo del Señor de su hermosa palabra. Hasta luego.